Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 2 de Full Autor Podcast. Hoy nuestro invitado es Ricardo Urtudia. Ricardo es ingeniero civil y magíster de la Universidad de Chile con especialidad en transporte y tiene el grado de doctor en matemáticas en la prestigiosa Universidad de Lausanne en Suiza. Con Ricardo conversamos sobre los impactos positivos de usar la bicicleta en ciudades como Santiago, así como también los reveladores estudios sobre el uso excesivo del automóvil en la ciudad. También conversamos sobre transporte público, estilos de vida y mucho más. Para nosotros fue un privilegio poder compartir con una de las personas más relevantes en temas de transporte y movilidad que hay en Chile. Este capítulo fue grabado en la tienda Interdesign, ubicada en Isidora Goyenechea 3200, comuna de Las Condes. Su sitio web es interdesign.cl y los encuentras en Instagram como Interdesign Chile. Esperamos que disfruten este capítulo y agradecemos tus comentarios. Y si te gusta nuestro contenido, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube Full Outdoor. Dicho esto, comenzamos. Bueno, aquí estamos, yo creo que con el tema de fondo del día de hoy, de este gran capítulo número 2, y tenemos un invitado, primera vez que tenemos un Primer invitado. invitado. Somos bien osados, ¿sabéis por qué? Porque en el segundo capítulo ya tenemos un invitado. No, y la osadía va más allá, porque estamos proponiendo un tema que se sale un poquito de lo establecido. Del Outdoors. Sí, No sé qué tanto, ¿ah? Eso yo quiero que el invitado nos aclare. por ahí va. Pero mira, tenemos a Ricardo Urtudia, y lo considero un gran amigo mío porque tuvimos una experiencia ciclística en la Patagonia, en Fireflies, hace, Ricardo, 2 años atrás. Sí, el 2024. eh, y que como dicen ahí, cuando tú vayas a Fireflies se transforma en una especie de secta, porque Él es parte de la sexta. es parte de la secta. Vivir lo bueno, lo malo, en torno siempre al pedal, en torno a la naturaleza, siempre con un propósito claro, como hablábamos de estos eventos con propósito. Bueno, y ahí nos conocimos con Ricardo, y yo lo admiro mucho a este compadre porque me toca un poquito a mí la fibra de mi arquitecto interior. ¿Mm? Ujú. No sé si es urbanista, pero para mí es un urbanista académico, o es un referente en Chile sobre el tema de planificación urbana, movilidad y ciudad. Y por lo que yo entiendo y por lo que me contó Lucy, mi asistente personal de ChatGPT, Que acá la tengo, ¿ah? bien, lleva muchos años estudiando y analizando cómo nos movemos como ciudad, como usuarios, como personas naturales. Eh, Habla mucho de ciudad, habla mucho de movilidad urbana, de ciclovías. eh, Así que los dejo aquí con don Ricardo Urtudia. Ricardo, gracias por acompañarnos. Nada, gracias a ustedes por la invitación. Un gusto, un Eh, placer estar acá. Vamos a hablar temas candentes Vamos. porque a ti te gusta también ir a la confrontación Sí, cuando se trata de estos temas, porque hay que... son temas que me apasionan, la verdad. No sé si la confrontación, pero yo creo que las cosas que se hacen con pasión sí, son importantes. Pero cuéntanos un poquito de Ricardo, porque hablábamos ahí en el café previo, tuviste varios años en Suiza, Ujú. pero ¿quién es Ricardo Urtudia? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace esta pasión? Quizá andáis mucho en bici urbana, te veo mucho moviéndote con tus niños. Sí. Eh, ¿Cómo nace eso? Yo, fíjate, cuando iba a la universidad, yo estudié ingeniería en la Chile, en Botef. Y cuando yo tenía como 18 años, el primer año de universidad, mi abuelo se murió y recibí una platita. Y con esa platita me compré un auto, que era bacán. En el fondo, oye, me podía ir en auto a la U todos los días, era un lujo, por supuesto. Y me volví dependiente del auto. Después de un tiempo, un par de años, yo no se me ocurría, no sabía usar el sistema de transporte. Se me había olvidado cómo usar el sistema de transporte público. Hacía todo en auto y en algún momento me di cuenta que estaba tomando decisiones poco racionales en mi vida, producto de esta como dependencia. Para ponerte un ejemplo, yo tenía que estar a las 8:30 en clase, pero yo llegaba a las 7:30 porque así me ahorraba el taco. Entonces me despertaba una hora antes para irme en auto sin taco y llegar y tomarme. Y pasaba una hora sentado en la cafetería esperando. Y de repente un día me hizo clic y dije, oye, trato de irme en bicicleta ahora. No sé dónde vino la idea. Y un día probé y caché que me muere lo mismo que en auto. Lo mismo que en auto, un poquito más que en auto cuando no había taco. Y Entonces, esto estábamos hablando de distancias de que... de haber sido 10 kilómetros, algo así. Y eso me hizo como así clic en la cabeza y de ahí en adelante, de a poquito cada vez más, eventualmente me di cuenta que yo me convenía, siempre era mucho más conveniente para mí, a pesar de que yo vivía a 10 kilómetros de mi lugar de estudio, moverme en bici. Y yo, no sé qué fue primero, pero yo ahí entré a estudiar ingeniería, me especialicé en ingeniería en transporte, donde
Hiciste un magíster. Yo hice un magíster, claro, soy ingeniero industrial, pero hice un magíster en ingeniería de transporte que al final fue mi vida de titulación. Entonces fue como es continuo eso, no hay como un gran cambio. Y ahí me empecé a meter en temas, nada que ver, en temas de modelación de cómo crecen las ciudades, pero este tema de la movilidad y estaba ahí siempre y me empecé a dar cuenta que era clave y que además que la bici era un tema como que sí, estaba ahí, pero no era un tema considerado serio o relevante en la investigación. Y me fui a hacer un doctorado a Suiza, también en temas de modelación de ciudad, no tanto de movilidad, sino de la forma de la ciudad. Mucha matemática, ¿no? Sí, es un modelo econométrico y después simulación para predecir o tratar de predecir cómo crecería una ciudad. Pero, y ahí me di cuenta, yendo a conferencias que eran sobre temas más amplios que eso, pero siempre en torno a la ciudad, me di cuenta que la bicicleta sí era un tema de investigación y que era importante. Y cuando volví a Chile dije, ya, yo quiero investigar y hacer que parte importante de mi carrera o una línea de investigación importante sea la bici, y aquí está. Y además yo me muevo en bici para todos lados, pero lo hago porque me doy cuenta que me conviene, ¿cachai? Pero porque tuve la suerte de probarlo a una edad en que era razonable probarlo y felizmente mi señora me apaña y también en el fondo la convertí entre comillas. Y nosotros hacemos nuestra vida, en mi familia hacemos nuestra vida principalmente en bici. O sea, los niños salen en bicicleta al colegio, yo los acompaño por supuesto, o mi señora, no siempre por supuesto. Yo me muevo en general en bicicleta y me demoro lo mismo o menos que en transporte público o en auto. O sea, definitivamente menos que en auto si que no la punta. Entonces, eh, tengo una mezcla de querer, de como evangelizar, entre comillas, porque encuentro que esto es una cuestión que es tan buena para uno, además. Y al mismo tiempo hay un montón de evidencia, que eso por mi pega yo la veo, y muestra que no solamente es bueno para uno, es bueno para la sociedad en su conjunto. Y por eso, en el fondo, soy mitad investigador académico y mitad activista un poco de la bici. Y esa es una línea que no es muy clara y que algunas personas encuentran que no está bien. Yo creo que está bien, en el fondo, hay que ponerle pasión. Para mí es un tema que me apasiona y que tengo la suerte que sea mi pega y al mismo tiempo como mi hobby. Ricardo, yo creo que el gran desafío, como lo anticipó Canuto, es poder conectar estos dos mundos en un podcast de conversación de vida al aire libre, de outdoors, de deporte, empezar hablando con el primer invitado de ciudad, Ujú. como que de alguna manera se, se sale un poco del molde. Pero también en ese desafío hay ciertas cosas que, digamos que lo conversamos en el café antes de partir, esos grandes desafíos y saber entender los territorios. En el capítulo de lanzamiento de este podcast con Canuto conversamos sobre las grandes plazas, sobre las plazas que se fundaban las ciudades. Ujú. ¿Por qué crees tú que es tan relevante entender a las ciudades y el comportamiento urbano? Después pasamos a la pasión de las bicicletas. Entenderlo primero para después convertir, como lo hiciste con tu familia. Mira, es que hay una cosa que es clave, que es que los patrones de viaje en una ciudad, el largo de los viajes y en consecuencia los modos que se utilizan, o sea, la bicicleta, el auto, el transporte público, dependen fuertemente de la forma que tiene esa ciudad. Si tú tienes una ciudad hiper expandida, así, ponte, por ejemplo, no sé, Houston o Atlanta, ciudades gringas como icónicas por lo grandes que son, pero no grandes porque la gente esté muy concentrada viviendo en un lugar, sino que grandes porque son de grandes extensiones que vuelven imposible no solamente el caminar o el moverse en bici, o muy difícil moverse en bici, sino que vuelven imposible el proveer de un sistema de transporte público razonable, y al final esas son ciudades enteras dependientes del auto. Lo que tiene un montón de problemas, y los gringos, muchos gringos, no todos por supuesto, porque es un estilo de vida también, pero hay grupos que están tratando como de cambiar eso, pero es muy difícil cambiarlo cuando la ciudad ya no voy a ir, Claro, ya está el mar. ya está, Ya ¿cachai? está. No se planificó con anticipación. No sé, es la lógica como de no vamos a planificar esta cuestión, ¿cachai? En el fondo aquí, que crezca como salga. Y eso tiene un impacto súper grande, como les decía, sobre la movilidad, pero también sobre la salud de las personas. En Estados Unidos en particular hay una crisis, hay una epidemia de problemas de salud relacionados con el sedentarismo. Estamos viendo que también está en Chile o sea, dentro de Latinoamérica, Chile está como no me acuerdo si es top 1 o top 2, depende del año en que miráis, pero estamos dentro de los países más sedentarios, con más obesidad. Y mucho de eso tiene que ver con el hecho de que eh, los estilos de vida cotidianos, ¿ah? Porque esto no se trata de que salir a pedalear 200 kilómetros el fin de semana, ¿cachai? Bueno, sí que voy a hacer eso, pero lo que hace que la gente esté saludable es la actividad física regular, cotidiana, incorporada, por así decirlo, en las rutinas. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que tú
viaje diario al trabajo, en lugar de estudio, a comprar lo que sea, ojalá caminando, en bicicleta, o también el transporte público. El transporte público tiene no tanto, pero también tiene muchas las virtudes en términos de beneficio de la salud que tienen la caminata y la bicicleta. Entonces, y eso yo lo relaciono con el outdoor, primero porque moverse activamente es outdoor, o sea, tú Sí, estás expuesto a estoy los al aire- elementos, estoy al estás aire al aire libre, Totalmente. ¿cierto? Pero además en la frontera entre la ciudad y el outdoor, y Claro. las áreas verdes, no las áreas verdes, las áreas silvestres, ¿no es cierto? En esa como transición hay un tema importante que también nuestras ciudades han fallado. Si tú vas a Europa, no en todas las ciudades de Europa, pero muchas ciudades de Europa, tú dices que quiero salir de la ciudad para ir a, no sé, el cerro o la montaña que está cerca, se ha pensado en eso. Y tú veis que en el fondo de la ciudad tiene maneras no solamente fáciles, sino que bien explicadas, bien informadas en la internet, donde sea, para, oye, vaya por aquí y vaya por este lugar que es seguro, usted puede ir caminando en bicicleta a subir el cerro. En Suiza eso es particularmente espectacular. Claro, es que tú traís de las buenas prácticas Yo- de... Pero, claro. ¿cachai? Lo bueno que el invitado como que se va adelantando a la pauta, porque eso lo vamos a hablar, Eso, pero justamente. antes de que entré en ese tema, yo me quedo con un... Tú hablaste mucho que este cambio a ti se te generó por un tema de eficiencia más de tiempo. Ah, sí, de todas maneras. ¿Cachai? Sí. Pero empezaste a dar el tema de la salud y la cuestión, porque esta cuestión tiene ese ecosistema de un montón de beneficios, o sea, Efectivamente. y que ahí es de alguna manera uno dice, bueno, pero esta cuestión, ¿qué es lo que es hoy en día? ¿Es moda? Y cómo nos involucramos a nivel de quizás, que siempre lo hablamos, políticas públicas, empresa privada, de donde se genera ese mix de beneficios, porque esta cuestión yo la veo, yo me he transformado ahora último también por un tema más logístico en mi caso, siempre un tema de tiempos y de Por supuesto. movimientos, pero una lógica tan simple como yo me cambié ahora a vivir al lado del colegio de mis niñas, de mis hijas. Y eso me cambió a mí la vida totalmente porque primero ya no hay transporte en auto, ya no hay movimiento vehicular entre nosotros familiarmente, Sí. más allá de quizás mi señora que sí prefiere irse a la pega en auto, pero yo hoy día tomé la opción de irme en bicicleta. Y me doy cuenta que primero veo al gallo súper estresado arriba del auto, pero por otro lado yo digo, y yo soy más quizás geek deportivo y Claro. el dato digo, "Puta, pero al final igual estoy sacando 20 kilómetros diarios de bicicleta. Sí. 10 para allá, 10 para acá, Sí. y eso quizás a una pulsación de... Chuta, estoy en momento, entonces Estás haciendo. Claro, si tú querías aprovechar eso, no sé, pues 5 o 10 kilómetros diarios para darle fuerte, es que ni siquiera, puede ser. Pero ni siquiera lo que para decís tú. la gran mayoría de la gente, o sea, pedalear relajado te cansa tanto como caminar la misma cantidad de tiempo. Por supuesto, Debería. y yo creo que aquí está en cómo incentiváis. Exacto. No solamente desde el punto de vista que, claro, tenéis que hacer una inversión, pero piensa en esa inversión que además no requiere benzina. No, Llevémoslo a la benzina. Yo ahora le echo una vez al mes benzina al auto, antes le echaba una vez a la semana. o sea, Pero es un ahorro importante. Entonces, o sea, si lo miráis por el lado económico, es una locura lo que uno puede ahorrar. No solamente uno como persona que cambia de moverse en auto a moverse en bici. Que claro, por supuesto, quiero decirlo al tiro, porque siempre sale la gente y dice, pero es que sí, no todo el mundo lo puede hacer. por eso. Hay personas que viven muy lejos y que, Yo me tuve que cambiar. claro, y hay personas que, claro, y tú tenés la suerte que podías elegir dónde vivir. Hay gente que no Claro, puede elegir claro. exactamente dónde vivir y la pega le queda a 20 kilómetros y no le va a estar exigiendo a esa persona que se mueve en bicicleta. Algunos sí lo hacen, pero no es razonable. Sí, pero Ricardo, si queremos entrar en la discusión ahí, Ujú. también yo creo que hay responsabilidades compartidas, porque yo digo, bueno, ¿cómo se involucra el transporte público en este tipo de cosas? ¿Nos Por supuesto. permiten subir hoy día una bicicleta No. o tienen los buses arriba de... No, mira, o el metro. o- Claro, y, falta después, intermodalidad, y después infraestructura. por supuesto. Que eso, que también ahí tenemos un temón, porque yo digo, bueno, ¿cómo ha crecido la infraestructura? ¿Te acordás que conversábamos el otro día del mundial de pista que hubo? Y todos los atletas que vinieron se impresionaban Sí, que está buena con la la infraestructura. infraestructura de ciclovía y claro, uno siempre quiere más. Y yo veo de repente tus posteos que son mucho más de datos duros y no sé, por la ciclovía de Carlos Antunes, que está bajo fuego, es súper polémica, claro. Sí, no, de todas maneras, o sea, hay un tema económico. De hecho, Holanda, la razón por la cual en Holanda se pedalea mucho, originalmente en Holanda se pedaleaba mucho, pero se pedaleaba mucho antes, pero después de la guerra, tuvieron como una especie como de boom económico y empezaron a hacer autopistas y toda la cuestión, pero vino la crisis del petróleo y como que
y dos crisis, la crisis del petróleo y una crisis de muchos niños atropellados por auto. Y fue como que se juntaron los astros y se alinearon los astros y decidieron implementar como política pública que la gente se moviera harto en bici y tomaron medidas súper agresivas para la época, o incluso hoy día serían agresivas, de hacer infraestructura y promover el uso de la bici. Y en Holanda, una de las principales razones para hacer eso es económica. O sea, el país se beneficia económicamente de hacerlo así, en el fondo. Y no sería más, el país no estaría mejor en términos económicos si que tuviera una ciudad construida para moverse en auto y todo. Claro. Entonces, desde un punto de vista personal, de las finanzas de una familia o de una persona, y desde el punto de vista de la sociedad, esta cuestión siempre es rentable en lo económico, muchas veces en el tiempo, cuando la ciudad tiene un tamaño razonable, o para los viajes razonablemente cortos, que son muchos. Dato lo tiro todo el rato, parezco loro. En Santiago de Chile, la mitad de los viajes que se hacen en auto, la mitad de los viajes que se hacen en auto son de menos de 5 kilómetros de largo. Y Bueno, dato. la mitad. Este es un dato que la última vez que se midió oficialmente fue el 2012. Nosotros hicimos una encuesta el año pasado, mucho más chica, pero uno de los resultados que nos dio muy consistente con el 2012 es que sigue pasando lo mismo. La mitad de los viajes que se hacen en auto son de menos de 5 kilómetros de largo. Y es peor. Tú ves que cuál es el rango en que hay más viajes. Hay como casi un cuarto de los viajes son de menos de 2 kilómetros de largo en auto. ¿Cachai? O sea, es una cuestión. Es absurdo, pero mucha gente, y no es como para decirle a la gente, pero usted que está haciendo usted. No, la gente, así como yo tengo, yo ni se me ocurre y voy y saco la bici en la mañana y me voy para donde sea, porque es mi manera habitual de hacerlo. Cuando tú te acostumbras, yo lo sé porque yo estuve ahí, cuando te acostumbras a hacer todo en auto, ni se te ocurre pensar en explorar otras posibilidades. Es muy difícil ese cambio de hábito. Entonces, hay una cuestión muy, muy importante, pero como media contraintuitiva para la mayoría de la gente que dice, ¿cómo quieres que me mueva si yo vivo lejos? Todos vivimos lejos. No, no somos todos. Algunos tienen la fortuna de poder elegir dónde vivir, algunos tienen la fortuna de no vivir tan lejos del trabajo y de tener el estado físico, que no es tampoco un estado físico demasiado increíble que tengáis que tener, para poder optar por esto y le conviene a esa persona y a la sociedad. Ricardo, tocaste, creo que dos puntos que de alguna manera nos llevan un poco a la conversación para ir entrando a esta ciudad de 7,5 millones de habitantes, viendo tu blog y un link que me compartió Canuto. Veo con buenos ojos la salud vial y de oportunidades de Santiago, a pesar de este tremendo número que nos estás dando. Todavía hay espacio, a pesar del gran espacio asignado a los automóviles, todavía hay espacio para poder hacerlo, porque mucha gente podría decir, otro argumento más, no hay espacio. No hay espacio. No hay espacio vial para poder moverme. Hay un estudio muy interesante de tu vivo. Sí, es que en una ciudad como Santiago no hay espacio, no hay espacio. ¿No? El suelo urbano es probablemente el recurso más importante, valioso, caro, complejo de las ciudades. Y no hay espacio, nunca hay espacio. Por algo es carísimo el suelo. Pero si tú calculas, que es el cálculo que agradezco que hagáis mención, que está ahí en mi blog, si tú calculas cuánto espacio está destinado a los autos, por calle, autopista, ¿no es cierto?, etcétera, y calculáis cuánto espacio de la ciudad está destinado a ciclovías, y después divides ese espacio por cantidad de viajes que hay en auto, y una estimación muy conservadora de cuántos viajes hay en bicicleta, te da que cada auto tiene 10 veces más cada viaje en auto recibe 10 veces más espacio, por lo menos 10 veces, porque yo hice el cálculo así como bien apretado para que me saliera como para no pasarme. Por lo menos 10 veces más espacio en auto que cada viaje en bici. Eso le sumo el 50%. Es una asignación desequilibrada. Y más encima, la mitad de esos viajes son viajes cortos. O sea, en el fondo te estoy dando 10 veces más espacio a alguien que decide moverse 1 o 2 kilómetros en auto para ir a comprar el pan, tal vez. ¿Cachai? Entonces digo, no se trata tampoco de imponerle a la gente qué es lo que debe hacer, pero hay un comportamiento un poquito como difícil de comprender, no quiero decir irracional, pero es difícil de entender y tiene que ver con los hábitos que son difíciles de cambiar. Con el animal de costumbre, Exacto. de alguna manera. Ahora en Santiago tenemos una red de ciclovías en algunos lugares, tú decías Carlos Antunes es fantástica, o sea, Sí. tú se la mostrás a cualquier persona, a un holandés, y te decís que la ciclovía está, pero muy polémica justamente porque se tomó una pista de 3 que habían pautos y está toda la gente diciendo, oye, pero es que ahora hay más tacos. Nosotros con un estudiante de doctorado estamos viendo efectivamente el impacto de esto en esas cosas, pero nos vamos a morir en generar los resultados, porque tiene que pasar tiempo, ¿no? Pero esas ciclovías son nuevas, y la red de ciclovías de Santiago, si tú la miras en términos de calidad y de que también conectada está, más o menos, ¿no?
Y la cantidad de viajes que tenemos en bicicleta, dado la calidad de la infraestructura que tenemos, es impresionante. O sea, tú en ciudades como Nueva York, en Manhattan, tienen particiones modales de la bicicleta como la que tenemos acá en Santiago. Y no sé si tú has ido el último tiempo a Manhattan, se llenó de ciclovías en los últimos 10 años, pero es impresionante. Entonces, ellos han invertido mucho más espacio y plata y recursos para lograr una partición modal como la nuestra. ¿No? Son como que en Santiago de Chile, por el clima, porque es principalmente plano, está botada la cuestión. ¿No? Nos falta un poquito más de esfuerzo y podemos hacer No, y muchísimo. porque me imagino también que, no sé, pues en Manhattan deben haber restricciones que son muy duras para el gallo que quiere entrar a Manhattan en Además, auto. claro. Bueno, eso desde hace muy poco se implementó en Manhattan la tarificación vial, que te Claro. cobran como 15 Claro, lucas. sí. A ver, esta cuestión finalmente tiene que tener como ciertas monedas de cambio, porque si no, con un animal de costumbre que tiene hábitos súper normales y no está quizás dispuesto a tomar ese desafío, porque lo hizo una bicicleta en la mañana es un desafío. Puede ser. Pero una vez que te subí y te dais cuenta y empezáis a vivirlo y veís de alguna manera a tú mismo arriba de ese auto chato, en un taco, y tú en una cuestión que también hoy día cada vez está más poblada, pero con el aire en la cara. Es lo que te digo, esta cuestión es como un desafío para ir a una carrera. Lo tomo o no lo. Bueno, una vez que lo tomáis, Ya está ahí arriba. ya Claro, está ahí arriba. claro. Sí. Y bueno o malo, bueno. Y un poco aquí yo también investigaba, no sé, el ranking de las ciudades latinoamericanas con más infraestructura ciclovía y si sale Santiago como primer lugar. Yo no sé si eso es real o no. Es real. Es real, pero 177 kilómetros, yo creo que es más. no está por ahí. Brasilia segundo, Bogotá tercero, Ciudad de... Y así vamos. Entonces digo, ¿cómo también poner los incentivos? ¿Te acuerdas? En un minuto, nosotros cuando nos conocimos antes de Fireflies, Ujú. yo te comentaba hay una ONG en Estados Unidos, se llama People for Bikes. Ah. Y ellos lo que hacen es, bueno, People for Bikes, que por el nombre es más gente arriba de las bicicletas, pero empezaron a rankear a los estados, ¿no? Las comunas. Entonces van poniendo incentivos de quién es casi como la comuna más bacán, con más red de ciclovías, pero yo digo, es un tremendo desafío porque hay un proceso de educación además detrás y de los dos bandos. Exactamente. Los dos bandos, aquí el ciclista no se salva. No, por supuesto. ¿Cachai? La tontera es miope al modo en que tú vas. O sea, se distribuye uniformemente. Y sea a nivel deportivo, a nivel claro, de transporte urbano, a todo, yo creo que tenemos hoy día una gran misión a nivel de cómo nos educamos para todo lo que tiene relación con este tipo de cosas. De todas maneras. Esta cuestión es como pasó un poco con las e-bikes en el cerro. Como este gallo que no tenía cultura ciclista. Rechazado en un Fue principio. muy Sí. rechazado porque se subía y te pasaba en la subida, pero Claro. casi que te botaba. Y también generaba una especie de que tú ibas sufriendo para arriba, pedaleándola, y el otro te pasaba, pero como si nada. Claro. Sin siquiera decirte permiso, vamos, compadre. Sin saludar, claro. nada. Sí. Entonces, yo creo que esto es un proceso súper atractivo. Y ahí también en este proceso de educación, yo digo hoy día, pero ¿nos estamos tomando en serio eso? Porque uno es tema infraestructura. Y yo sé que claro, es necesario. claro, porque Es clave. yo te decía Eso. en el primer capítulo, ¿cómo vamos a educar en montaña? ¿Cómo vamos a educar en trekking si no hay señalética? Exacto, es lo mismo. Entonces tú necesitas infraestructura para educar. Y después tomarte en serio el tema de la educación. Entonces también hablábamos del tema del autoski en países como Nueva Zelanda, Canadá. Ya es casi como una asignatura de matemáticas. Claro. Pero así como educar, no. Primero auxilio, Exacto. planificación de un viaje, Del hombre. equipamiento, y con eso te empezáis a evitar un montón de otros problemas que tienen que ver con todos estos tapones que saltan, claro. que hablábamos en el capítulo anterior, los incendios, el compadre que de alguna manera tiene una información súper establecida en un parque nacional y termina bañándose en la laguna de las Torres del Paine. Entonces, bueno o malo, bueno, quizás lo que tiene que pasar para que esta cuestión empiece a Son procesos. regularse y claro. terminamos siendo nosotros mismos, los usuarios, los que vamos también autorregulando. Exactamente. Porque si tú veis un compadre que no está haciendo lo correcto en una ciclovía, lo más seguro es que Hay como penalización social de todas maneras, o sea, y pasa harto. Y en las ciclovías es más fácil porque como está ahí, a diferencia del auto que está el otro gallo está en otra caja, entonces lo único que puede hacer es tocar la bocina, hacerle unos gestos, no sé, pero en la ciclovía es como, oiga amigo, usted está... Claro. Es mucho más humana la interacción también.
Yo quería hacer una analogía, tú decías, la infraestructura, esperar que la gente se mueva en bici. Hay gente que dice, oh, es que no tenemos suficientes viajes en bici en Santiago, así que no hay que hacer más ciclovías. Digo, vale, es más bien al revés. Esperar que la gente se mueva en bici sin infraestructura es equivalente a esperar que haya gente subiendo un cerro si no hay sendero y tiene que escalar por las rocas. ¿Cachai? Entonces, si tú quieres ver a esta gente subiendo el cerro y disfrutando la naturaleza y haciendo actividad física, que son puras cosas buenas, tú tienes que generar un sendero, ¿no es cierto?, bien señalizado, idealmente explicar, ¿no es cierto?, eventualmente si queda mucha gente poner un guardaparque, algo así. La movilidad activa, en bicicleta en particular, es lo mismo. O sea, tú no podías esperar que la gente se tire, que la gente que no sabe andar, y esto la literatura científica lo tiene súper medido, la gente que no tiene la costumbre de moverse en bici en la ciudad, cuesta mucho que se atreva a tirarse a pelear por la calle, Sí. porque lo consideran que, y con justa razón, consideran que es algo peligrosísimo. En la realidad no es tan peligroso, fíjate, pero la percepción, que es totalmente incuestionable de esa persona, es que es algo muy peligroso. Entonces tú no le puedes decir, oiga, vaya en bicicleta, po, ¿ah? Si tiene una ciclovía un rato, pero después desaparece y tiene que meterse entre medio de los autos, claramente no quieren. Entonces, ahí está, es condición, no es suficiente, pero es totalmente necesario que haya infraestructura y es clave avanzar. Hablando un poquito de esa infraestructura, hoy día, enero 2026, tengo la sensación de que Santiago está como despertando bien el año, sobre todo por esta ciclovía que está en la Alameda, ¿sí? Luces brillantes. Me sorprendió Canuto con el dato del ranking, ¿ah? Porque yo tenía Colombia muy ahí. Y Fue polémico, habían colombianos enojados con eso. Si Bogotá tiene más, y depende cómo lo mira. Y en verdad, las dos tienen bastante. Culturalmente no son más Claro. ciclistas que nosotros, Sí, definitivamente, pero entonces, esta gran posibilidad de poder disfrutar de una ciclovía en la principal, digamos, calle, vía de transporte público de Santiago, y dicho sea de paso, concentra casi el 40% de la población. Entonces, si se puede hacer algo a escala, yo creo que este es el lugar, ¿no es O sea, cierto? es el eje estructurante de la ciudad, es donde deberíamos haber hecho la primera ciclovía de Santiago, debería haber estado ahí. Pero partimos, bueno, la carrera delante nos huella. Pero está bien. Mirando el futuro, lo ves con buenos ojos, qué cosas sí, qué cosas no, porque es importante también criticar constructivamente, o sea, Sí. si todo es para mejorar. No, esa ciclovía yo la aplaudo, pero así con rabia, porque es demasiado bueno que exista. ¿Ah? Hay temas que, los que no voy a meter, que el fondo del diseño, que se va por la derecha, por la izquierda, y tiene que ir, al final, y las decisiones de cómo poner uno dirá, pero si es trivial, tú vas a tirar una línea y por ahí pasan las bicis. No, es complejísimo la interacción con los autos, con los virajes, con el transporte público. Al final, la solución que tenemos ahora, que entiendo yo, igual entiendo, he conversado con harta gente que estaba metida en el proceso, es lo mejor que se podía hacer y teniendo algo. ¿Ah? Si buscábamos algo perfecto, no íbamos a quedar sin nada. Entonces, esa ciclovía es buenísima. Es buenísima porque está en el eje principal de la ciudad, donde no solamente pasan muchos viajes, porque como la ciudad está estructurada en torno a él, es natural que uno quiera pasar por ahí. Muchas veces las rutas más cortas pasan por ahí siempre. Sino que además concentra muchos destinos. Y, o sea, mucha gente trabaja, gente vive ahí también, pero mucha gente trabaja ahí. Entonces, es natural que tenga este eje. Y hay una cuestión muy importante más de justicia acá, de justicia territorial. Porque si tú miras el mapa de ciclovía de Santiago, la ciclovía es buena y la red más densa de ciclovía está en Providencia, en Las Condes, en el sector oriente. Y si tú miras para el resto de la ciudad, pero está más fragmentada, ¿cachai? La calidad es cuestionable. Entonces, esta ciclovía actualmente va a llegar hasta Pajarito y va a conectar con otra que te permite llegar a Maipú. Y eso me parece clave, ¿no? Porque tú ves que hay gente que pedalea de Maipú a Las Condes para trabajar. No son muchos, pero hay gente que lo hace. por la calle. Y por la calle. Esta gente merece una ciclovía que les permita hacer eso. Y hay otros que vienen de Maipú al centro totalmente racional en bici. Todavía lograr que mucha gente que vive en Maipú y trabaja en el centro, de Maipú por poner un ejemplo, pero hay un montón de otros. Algunos se van a animar y esto al final es un proceso lento. La ciclovía. Yo ayer pasé por ahí. A las 5 de la tarde tenía 1000 ciclistas. Había un contador justo al frente de la Moneda. Había 1000 ciclistas a las 5 de la tarde. La ciclovía ni siquiera se había inaugurado todavía. Yo te aseguro que esta ciclovía cuando llegue marzo, pero no del 2026, sino que marzo del 2027 va a tener unos flujos brutales. ¿Por qué? Porque la gente no decide de un día para otro subirse a la bici, ¿cachai? Entonces es un proceso lento
gatillado por la aparición de la infraestructura, pero tenéis que darle tiempo. Lo mismo la ciclovía de Carlos Antunes, que la gente dice, ay, pero si no pasa nadie. Sí, pasa poca gente, no pasa tanta gente, pero tenéis que darle tiempo, porque es un cambio, los cambios nunca son de un día para otro, los cambios buenos, nunca Claro, son de un día para otro. y tiene horas peak Sí, y un montón de cosas. Pero es que ahí yo creo que viene ese gran tema, ese tema de educación. Porque al final tenéis como tres tribus que las podríais llamar. Están los autos, están los peatones, están los ciclistas Y los usuarios del transporte público. Cuatro. Y y, qué buen punto, el usuario de transporte público. y Que es mayoría. y nuevamente, señalética, no sé, tú vas por lo menos por la de Espucio y tienes al No, paso, está precioso. tenés no, está bien, lo respetáis, entonces, ¿qué pasa? Y después cuando esta cuestión se ve, entonces tú decís un poco cómo es la proyección de esto, lo que se ve, vamos a quedar chicos, Sin duda. ¿cachai? Y tenemos que llegar bien, y yo digo, tenemos que llegar bien preparados en términos de educación, Sí. porque si no, Claro. esta cuestión va a terminar así como se agarran en los semáforos a combos los autos, van a terminar los ciclistas. Puede Y pasar. viene otro tema que también yo encuentro que hay que, ojo, que tiene que ver un poquito con esta electromovilidad, o llámese los Scooter, scooters claro. y todo eso. Entonces, ¿cómo va a ir regulando esa cuestión? Porque hoy día a mí me pasa que también yo voy de repente por la ciclovía y me pasa un compadre en un scooter con casco integral A 50. a 50 kilómetros Sí, por hora. sí, Claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es esto? ¿Cómo, ¿Cuáles son las buenas prácticas de afuera? ¿Esta cuestión se restringe con velocidad? ¿Desde cuándo parte esta educación? ¿Desde el colegio? ¿Cachai? Esta cuestión El- es un universo y tiene una cuestión que es súper beneficiosa porque más allá de la salud, tenéis un tema también de marcas, eh, empresas, venta de productos, Hay una servicios. industria. Servicio. sí. Hoy día tú no podés dejar una bicicleta eléctrica más o menos elegante En cualquier amarrada en lado. la calle. No. Te la pelan en medio segundo. Entonces, hay un súper desafío que también atrae un montón de oportunidades. Que es un poco lo que es todo ecosistema. Es lo mismo que hablábamos con el cerro. En el cerro la otra vez discutíamos de eh, vaya al Manquehue. El Manquehue, alguien tomó la buena voluntad de decir yo lo administro. Y le puso señalética. Y lo único que hizo fue atraer más gente y ordenar. No un gallo que básicamente se salía del sendero y terminaba erosionando más el cerro, sino que hoy día todo. Pero todos los autos llenos de parte al borde del camino. Bueno, no es la oportunidad para un estacionamiento. Sí, pero es que me van a cobrar. Bueno, pero si vaya al mall, te cobran. Obvio. Claro. ¿Qué O sea, preferís? ¿Que te roben el auto o que el auto esté seguro? Entonces digo, todos estos ecosistemas bien manejados, con todo esto, terminan siendo súper beneficiosos para la vida humana. claro. Y para la ciudad y la calidad. Y bien hechos son incluso hasta un buen negocio para algunas personas, o sea, está todo bien. Sí, yo creo que el tema de la ciclovía de Espucio, que todo esto también lleva mucha gente, y esa sí fue bien rápida, porque también era como un eje estructurante, ¿cachai? Que no tenía ciclovía o que tenía una cosa así que Y era. además que es maravilloso, porque es como cuando iba allá al Mampato y andáis en los autitos con... Sí, tiene un problema, porque tú, o sea, el paso que haces tú en la ciclovía están totalmente fuera de norma, porque hay un vehículo que está virando, y el vehículo que está virando pierde prioridad, y de hecho hay algunas esquinas que tú veis que tienen el letrero que dice al virar preferencia ciclista, pero la ciclovía le pusieron un sea del paso que es totalmente contraintuitivo y que no está, no está bien con respecto a la norma. Y digo, ¿quién decidió poner eso ahí? No sé, pero cuesta educar también cuando las señales son confusas, ¿cachai? Claro. Entonces, es un proceso no solamente de educación para la gente, que a todo esto en muchos países del mundo, en el colegio tú tenías cursos de educación vial, Vial, ¿cachai? Entonces tú claro. aprendís cuáles son las reglas, qué se puede hacer, qué no, cuáles son tus derechos, cuáles son tus deberes. Eso acá no lo tenemos. Eso acá lo aprendí a palo en la calle. Sí. Entonces, ahí podemos avanzar, exactamente. Y el problema es que el error, muchas veces el error puede ser caro. Sí. Y cuando tú andas en bici y cometí un error grave, en el peor de los casos te matáis tú. O, pucha, de repente le quebráis una pierna a alguien, no sé, le quebráis la cadera a una señora, ya, que ojalá no pase eso. Cuando alguien ve en un auto de 2 toneladas que alcanza 100 kilómetros por hora, o 50 en la ciudad, eso se supone, que sabemos que andan a más de 50, el error puede costarle la vida a otras personas, ¿cachai? Entonces, ahí hay un tema muy importante y cuando a mí me hablan de educar, yo digo, hay que educar, pero hay que partir por educar y por fiscalizar al que tiene mayor potencial de hacer daño y el que vende. Ricardo,
mirando hacia el futuro, ¿cómo ves tú esta ciudad, este diseño de ciudad en 20 años más? Yo me imagino, pucha, es súper difícil. Si uno ve como la tendencia, yo creo que la tendencia es más bien positiva. O sea, en Santiago eh, tenemos cada vez más infraestructura ciclista, eh, se ha densificado, a veces no de la manera equilibrada en que uno quisiera, pero hay clara, ya no hay discursos que digan no, no se debe densificar la ciudad. O sea, hay gente que dice eso, pero es porque no quiere que se densifique al lado suyo. ¿Ah? Pero nadie, ¿ya? No hay posiciones ideológicas ni políticas que digan no tenemos que densificar en torno a lugares. Densificar no significa construir torres de 50 pisos, sino que tiene que ser una cuestión equilibrada. Hay más o menos acuerdos. Entonces yo creo que Santiago debería seguir creciendo, ojalá de una manera más orientada a la sustentabilidad, cada vez más, con cada vez más infraestructura que te permita elegir entre más opciones, con cada vez más compacta más que densa en el fondo, donde los destinos no estén, de los viajes no estén tan lejos de los orígenes de los viajes. Es decir, que no tengamos barrios que sean solo vivienda y barrios que sean solo oficina y que estén muy separados, sino que hay una mezcla. Todo eso ya lo estamos viendo y yo creo que Santiago va bien en camino. Yo creo que Santiago, por lo que decía antes, dado que en el fondo tenemos tanta gente andando en bici, a pesar de que las condiciones no son ideales en términos de infra, yo creo que Santiago, con un poquito más de infra, podría transformarse aún más y ganar por lejos en ese ranking de... Claro. ¿ah? Y yo espero, yo me imagino que ojalá mi hijo, en el fondo, o sea, yo todo hago mucho pensando en mis cabros, ojalá mis hijos, ojalá yo el día de mañana cuando mis hijos se emancipen en el fondo y ya no tengan que ir conmigo a todos lados y yo me sienta tranquilo y decirle, sí, anda en bici a tu carrete, o anda en bici a la casa de tu amigo o de tu amiga. Eh, yo creo que avanzamos un poco para allá, pero no de manera equitativa en el territorio, ¿te fijáis? Eh, entonces, si bien tengo como esperanza, al mismo tiempo digo, pucha, esto no es algo como que vaya a ocurrir espontáneamente, hay que catetear. Y eso se empuja básicamente por políticas públicas, y las políticas públicas son arrastradas también por lo que escuchan de la ciudadanía. Entonces, hay un conocimiento un poquito del ciclo para que se pueda materializar. Entonces, en la medida que esto vaya tomando más fuerza, se va escuchando mejor en los círculos de poder o la autoridad que esté vigente. Podría ser una agenda transversal, idealmente independiente del color, lado político que estuviera en el turno. Podría y debería, históricamente lo ha sido, o sea, hasta ahora, tú miráis la comuna que tiene más ciclovías, tuvo durante 2 periodos una alcaldesa que era derecha, ¿ya? Tuve el ministro de Transporte actual, en transporte público se han hecho un avance gigantesco. Entonces esto debería ser una política transversal. No tiene color. La evidencia científica es súper, esto es como el cambio climático. Claro, En el fondo del cambio climático hay uno o dos gallos que dicen, no, es mentira, eso no, y no tenemos que hacer nada porque es un problema. Pero si tú miráis la evidencia científica que está, hay revisiones sistematizadas, 99,9% de los estudios confirman que, y con esto de la movilidad es muy parecido, pero es más difícil porque nos pega mucho más en la cotidianidad en el corto plazo. Porque si oye, usted no puede andar tanto en auto porque usted genera externalidades negativas, costos a la sociedad. Al tiro tú le estás tocando la comodidad y la intimidad de la persona. Pero quiero dar otro dato para que se haga una idea. Cuando alguien anda en auto en Santiago, esto es un estudio que hizo un colega mío, Luis Risi, que lo cito también todo el rato, cuando uno anda en auto en Santiago, en la hora punta mañana, está generando costos a la sociedad por del orden de $0,5 por kilómetro. 400 y tantos pesos por kilómetro recorrido, cada auto en la punta mañana, que no están siendo cobrados a esa persona ni a través del permiso de circulación, ni a través del impuesto a la encina, ni nada de eso. Entonces, si tú lo calculáis, son miles de millones de pesos al día que se están imponiendo marginalmente a poquito cada una de las personas que están usando el auto en la punta mañana a todos, porque la congestión afecta al que anda en bus, te fijas, a otros que andan en auto. Entonces, y si tú decís, oye, deberíamos de alguna manera racionalizar esto y hacer que ese costo que genera esa persona de alguna manera lo perciba, porque no lo percibe. No. O sea, lo percibe pero no se da cuenta. Dice, está hay un taco, que no es culpa mía, la culpa es tuya, tú eres parte del taco. Entonces, esos cambios son más difíciles, porque requieren, ahí sí hay posiciones más ideologizadas, en el fondo, de gente que dice que no, yo no quiero cobrar más impuestos. Esto es un impuesto piguviano que se llama. Cuando yo veo la externalidad que genera alguien, se la voy a cobrar, eso es un impuesto piguviano, y ahí ya no es tan transversal la cuestión. Hay gente que dice, no, que cada uno haga lo que quiere y se las arregle como sea. Hay otros que dicen, no, estas cosas tenemos que de alguna manera o tarificarlas o regularlas o tratar de
no sé, ponerle alguna cuota para que no sean tan... Claro, aquí aparecen los famosos mitos de la empresa privada que se ve castigada por este tipo de cosas. A mí me pasa, Canuto, esto de que, escuchando a Ricardo, se hace necesario un mindset nuevo, un nuevo seteo, digamos, de mentalidad. Mientras él estaba haciendo la descripción, no sé, me acuerdo de ejemplos que yo creo que sería apropiado considerar, no sé, esa voluntad de todo un país como la que hizo Corea, digamos, Corea del Sur, de pasar de un país posguerra, pero en la ruina, a lo que es el día de hoy. Uno día habla de Corea del Sur y es una cosa eh, Claro. maravillosa en muchos aspectos. Entonces, ¿por qué? Porque hubo una voluntad de mirar hacia adelante generaciones Eso es, y, generaciones. y ahí hay un desprendimiento. O sea, yo voy a sacrificio. O sea, cuando yo era chico, por otra realidad, era otro país, los años 70, ahí se me cayó el carne un poco, todo el mundo andaba en micro. Y era poca la gente que había que Que andaba en auto. claro. O sea, esas personas vuelvan a la micro, al metro, al transporte público, es un desafío. Ahora, sigue siendo mayoritario, si tú miráis la cantidad de viajes que se En hacen en la ciudad, son más viajes en transporte público que en auto, todavía. Cada vez más cerca el auto y casi igual, pero que es una tendencia preocupante en el fondo, cada vez más autos desde los años 70. Pero las mediciones que hay muestran que el uso del auto está aumentando y el uso del transporte público ha ido disminuyendo, pero no a la misma velocidad que ha aumentado el uso del auto. Entonces todavía hay algo de rescatar. Ahí tenemos un súper... Santiago tiene un... Esto sí que es incuestionable. Tenemos un sistema de transporte público que costó lograrlo, porque esto partió con el Transantiago, fue un primer intento de ordenar que costó, que hubo errores, pero esa fue la semilla. Y al día de hoy tenemos un sistema de transporte público que son buses y metro que es espectacular, o sea, de primer mundo. Sí. Y la gente no sabe. Entonces, mucha gente, me pasa mucho, gente que me dice, no, es que yo no me puedo bajar de mi auto porque no hay alternativa. Y digo, ya, ok, no te digo que te subas a la bicicleta, pero ¿cuándo fue la última vez que usted anduvo en micro, señor o señora? Dice, no, y tiene una percepción que está basada en las micro amarillas, así como se imaginan que es así. No, hoy día el sistema de transporte público en Santiago es de lujo. Entonces, como que no hay tantas excusas para decir, "Güey, es que yo no puedo". Y la otra excusa, no, que lo que pasa es que yo vivo a 20 kilómetros del paradero más cercano. Le digo, bueno, entonces, no se queje porque hay taco. Si usted decidió vivir ahí y es esclavo de moverse en auto, bueno, cosa suya. Pero Bueno, no- que también ahí viene un poco como esa lógica que yo te decía del colegio. Uno lo ve en los gringos y tú tenías asignado tu red de colegio al lado de la casa y todo, yo me imagino que por un todo, por un sistema unificado, ya, pues no sé, Ahora, los barrios más caros tienen colegios mejor. Hay un problema igual, ¿cachai? igual, Pero el pero por deporte última la también lógica, porque uno mismo dice, ¿cómo no? No pensé por último en elegir el colegio que está más cerca. Bueno, claro. yo creo que hay ciertas lógicas que te permiten también ser mucho más eficiente a nivel de ciudad, pero estoy totalmente de acuerdo, esta cuestión es un tema de generaciones. O sea, si nosotros partimos en la casa hoy día con los niños, tú decís, los niños sí, pero yo Por estoy supuesto. pensando más allá todavía. Claro. Yo, por lo menos en temas de outdoors, yo pienso en mis nietos. Los nietos, claro. Entonces pienso, si por último mis chicas están ya más involucradas y les gusta y van al cerro ya, porque antes era impensado. No, Antes era muy heavy. Tú llegabas ya a este límite y que quiero que hablemos sobre el límite ciudad outdoors, pero era como, ¿qué pasa si yo paso este portón para allá? de más. Bueno, Eh, ¿Volveré? ¿Ah? miren a disparar, claro. O irá a comer El perro, puma, claro, el tigre, el claro. gato, o estará, no sé. Esta cuestión era ir a meterse para allá, era como que de chico te decían no, como las películas de ciencia ficción. Pero hoy día es mucho más normal. Esta cuestión se tiene que normalizar, pero a través de todos estos incentivos que van asociados. De la Sí. infraestructura, de una buena disposición de ambos bandos, llámese en el caso del territorio privado, porque muchos de los territorios son privados, de la ciudad, de los municipios, de esta línea que separa, que hablábamos también en el capítulo pasado de somos buenos para hacer un desarrollo de borde costero, pero no somos muy buenos para hacer un desarrollo de borde de montaña. De montaña, que debería ser tan importante para nosotros que somos pura montaña. También somos puro borde costero, pero nuestra capital pero sí, está centralizada. esa es la montaña.
Pero, Entonces, sí, claro, cómo ves tú con esa relación muy inserta en la ciudad, pero tú también tenías una relación bien fuerte con, sí, y diste al principio una especie de ejemplo con Suiza. claro. Tiene que ver también con el tamaño de la ciudad. Mientras más grande la ciudad, más difícil salir de ella, más complejo, pero generalmente tú encontrás que sobre todo en la bici, porque en auto un poco distinto. En auto tú generalmente tomás el auto y llegáis al punto donde lo estacionáis y si es que vayas a subir un cerro, ponte tú, ya, y ahí es más. Pero si queréis salir en bici, cuesta. Y tenéis que no solamente navegar la red de las calles de la ciudad, que puede ser hostil, sino que además tenéis que salir de la ciudad y puede ser muy hostil. Y a veces las salidas de la ciudad son puros caminos de 100 kilómetros por hora. Claro. Entonces, y ahí, que se tira en bici por ahí tiene que ser muy valiente. Eh, entonces, sí, eso es clave, el tema de la infraestructura para conectar la ciudad con lo natural. ¿Ah? El derecho a la naturaleza se habla mucho. Oye, Claro. oye, yo quiero tener derecho a poder caminar, de repente sacar el camino hacia la cordillera y poder seguir un poco, o que me den, no libremente, pero que me den una opción. Lo mismo que el acceso al lago, a la playa del lago, el acceso a la playa en el mar. Totalmente. Tiene que haber cierta manera de pasar con ciertas. Yo sé que hay ONGs que están muy preocupadas de eso, no recuerdo el nombre ahora mismo, pero tal vez pueden ser invitados de usted en el futuro. Yo creo que es un temazo. Pero además hay una cuestión que es cultural que yo creo que ha cambiado mucho respecto al deporte. Yo no me considero deportista, pero le pongo empeño. Ya, para hacer Fireflies le tuve, tú me diste, No, claro. me costó, pero lo logré. Yo recuerdo, tal vez estoy injusto y tal vez estoy haciendo una generalización a partir de mi experiencia personal, pero yo de niño yo no veía ni a mis papás, ni a los papás de mis amigos, ni a nadie hacer cosas así. O sea, voy a salir a andar en bicicleta, era una cosa rarísima, era de un bicho raro. Vamos a subir un cerro, ¿qué era subir un cerro? Yo me acuerdo que yo tenía un amigo, que hoy día, Andrés Sea, que hoy día que fue triatleta y todo, pero con él empezamos de repente a la idea de salir a andar en bici. Y era, un saludo si está viendo esto. Y con él íbamos y tomábamos el auto, le poníamos un portabicicleta bien rasca, poníamos dos bicis, manejábamos hasta la ermita, hasta los Carabineros Camino Ferillones, y pedaleábamos desde ahí hasta Corral Quemado, y volvíamos y encontrábamos que habíamos hecho una hazaña ciclista, una proeza increíble. Y hoy día, siendo un señor de casi 50 años con algo sobrepeso, pues salgo pedaleando en mi casa y llego a Hierba Loca, y no es porque tenga mejor estado físico, es porque yo sé que eso es lo que uno puede llegar a hacer, pero cuando yo era joven y tenía 20 años y podría haber salido peleando de la casa y haber llegado, ni se me ocurría porque no había ningún referente, ningún ejemplo que esté. Entonces, eso yo creo que también es súper importante. Entonces, es la infraestructura, pero también una cuestión de cultura, que, que felizmente yo también veo que va cambiando y va en la dirección correcta, ¿no? Pero no Tiene sé, una velocidad también. también tiene una velocidad. Sí. No, y cada vez hay más usuarios, por eso esta cuestión requiere también, no sé si ciertos grados de urgencia, pero hay mucho diagnóstico. El diagnóstico que está sobre la cota 1000 es muy heavy. Sí. Porque qué es lo que es al final. Y yo creo que va a ser un tema que lo vamos a retocar mucho, sobre todo en este podcast, pero porque hablamos también, o sea, si tú finalmente tenés bien definida esa permeabilidad de ciudad a montaña, esta cuestión es puro win-win. La verdad es que te lo comentaba y hoy día es mucho más normal y va a terminar siendo más normal, Claro. pero nos tenemos que preocupar porque, volviendo al tema de la cota 1000, ¿qué es lo que es? ¿Una línea de qué tipo? ¿Legal? Es donde se puede construir, hasta donde se puede construir, se supone, Que tiene pero una lógica de, claro. bueno, no nos asfixiemos como ciudad, Ujú. quizás cambia el valor del paño que hay aquí residual, bueno, esta cuestión irá diversificando, no sé. A mí me pasa eso, perdona que toque que haga un paréntesis, que yo creo que también hay una oportunidad ahí, Canuto, y empezar a pensar siempre en ese borde, no costero, borde de montaña, porque somos eso. Claro, pero ahí yo digo que hay una oportunidad, porque ese borde de montaña bien trabajado, zonificado, con accesos establecidos, con servicios en cada acceso, eh, quizás con una retribución al dueño, que yo creo que el dueño de esos territorios es un gallo que no sé si necesita hoy día que le pague algo, no, pero él quiere que le cuide el terreno, quizás lo que quiere es que se sepa que él, de alguna no es que donó, pero permite Lo el prestó, acceso. claro, sí. Entonces a mí me pasa nuevamente, y me pasaba a mí personalmente, yo cruzaba por una reja que estaba suelta con un cartel recinto privado, que en pocas palabras el cartel me decía, Canuto, respeta el lugar, Claro, no te mandé ni una caga, pero pasa, pasa nomás, claro. ¿cachai?
Y ahí pasaban a entrar a la cuestión. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esta línea, cuando empieza a ser construida por el lado urbano y no por el otro lado, se empieza a bloquear, y va perdiendo los accesos. Como ese acceso libre a la montaña que se pelea mucho, bueno, libre hasta por ahí nomás. Porque esta cuestión hay que mantenerla, hay que... Sí, no es gratis, claro. no es gratis. Claramente. En ni una parte del mundo. O sea, tenéis que de alguna manera buscar la fórmula de por qué eso va a hacer que esta ciudad, en términos de espacio o áreas verdes, crezca por 1 millón. Claro. Y eso impacta directamente en la calidad de vida de la gente, que es Bien, clave, y en y- su salud mental, además, Y también es... un buen ejemplo es lo que tú contáis de Farellones. Sí. Porque ir de la ermita a Corral Quemado no son muchos No kilómetros. es nada, pues son menos de 5 kilómetros. Son menos de Sí, claro. Y claro, era O una más, odisea. Hoy día tú vas ahí, es una cantidad de gente subiendo. muchísimo. Que buenísimo. ¿Ay? Pero eso hay que también ver lo que tiene en contra en términos de cómo nos preparamos. Yo lo veo maravilloso, digo, por fin hoy día Farellones se está transformando de verdad en un pueblo de montaña, y no en un pueblo de invierno. Exacto. A Tom Pitcock entrenando, se vino a instalar Sí. y encuentro que igual Pero ya tení instalaciones donde va y termina un restaurante, y también tení gente local que tenía su restaurante y como que finalmente se quedó un poco en el... Esta cuestión necesita progreso. Y la otra vez también fui, me encontré con un tipo y me dijo, no, si estoy viviendo aquí arriba los 3 meses del verano. Mira. ¿Qué? Si me demoro 40 minutos en Claro. bajar a Santiago. Pero a medida que eso crezca, esos 40 minutos van a ser cada vez más. Y se empieza a complejizar. Y entonces ahí viene un problema súper, es como un dilema y que muestra la complejidad de la cuestión. Tú así crecer un lugar como Farellones lo transformás en un pueblo montaña de verdad, así como serían pueblos, de ejemplo, en Suiza, que hay miles. O Chamonix. Claro. Y te llega congestión instantáneamente. No solamente gente andando en bici, sino que además de gente que quiere subir y bajar en auto. Y vienen y muy bien intencionadamente el MOP, por ejemplo, ahí dice, ¿sabes que vamos a arreglar este camino? Y lo arreglan y matáis el ciclismo el ciclismo de ruta subiendo, que es una cuestión clave, o sea, ciclismo deportivo, pero en particular de subir, ¿cachai? Claro. Que es un tipo bien particular, pero que es muy popular acá. Entonces, muy difícil encontrar como el término, cómo mejora el camino para que no tenga, para que la gente que va a divertirse o vive allá pueda llegar bien, pero al mismo tiempo no mato el deporte. Es súper complejo. Y lo que tú decías de que no sé si es urgente o no, yo creo que, no sé si será urgente, pero es importante. Y las cosas importantes, muchas veces las cosas urgentes se las comen en prioridad. Entonces, yo creo que es indudable que es importante, pero hay que seguir empujando para que se vuelva eventualmente yo creo que va a ser urgente, porque vamos a estar ahogados y vamos a necesitar que esta cuestión funcione bien. Cada vez más. Yo creo que es el momento oportuno para hacer una suerte de reflexión al respecto, y me quedo un poco con eso yo, con este sentido de urgencia permanente, no generar alarmas precisamente, pero sí permanentemente subir estos temas y no tocarlos en verano, sino tocarlos permanentemente y encontrar ese cambio, esa oportunidad en donde no tenemos que ser deportistas de ultradistancia para poder subirnos a una bicicleta. No. Hay datos muy reveladores que nos entregó hoy día Ricardo que tienen que ver con la distancia de uso promedio del automóvil. Yo que de verdad, primero con claro, primer 50% no me caía en la cabeza. Segundo fueron las distancias. 2 kilómetros. La mitad de los viajes en auto son de menos de 5 kilómetros de largo y un cuarto, el primer cuarto son de menos de 2. O sea, Tenía un cuarto, uno de cada 4 viajes de 2 kilómetros. claro, O sea, 2 kilómetros caminando a un ritmo tranquilo. ¿Cuántos serán? 30 minutos, claro. o sea, no es un gran desafío cuando uno lo pone en una mesa. Y camínate 25 minutos diarios. O sea, eso ¿Cómo cambian las cosas? un impacto en la salud ¿Cómo gigante. para todo? Para toda la industria, para todo. Para todo, para la salud, para... O sea, todo. si tú sacas esos viajes cortos, si lo imaginariamente, tampoco voy cuarto. a eliminar los otros, si tú sacas ese cuarto, la congestión desaparecería. El problema es que la congestión tiene que existir igual, porque en el fondo, si desaparece la congestión, ¿qué pasa? Me conviene andar en auto. ¿Cachai? Entonces, no es un problema trivial, ¿cachai? Por eso el tema este de lo que está en Nueva York y lo que está en Londres, esto de cobrar por la externalidad, es como la única manera racional de de lograr congestión baja, ¿cachai? Sin que, como está baja la congestión, venga nueva gente a meterse. Bueno, es complejo. Era un poco eso, poder ir encontrando esas oportunidades, ir incentivando, no asustar.
Canuto tocaba un poco el tema de las bicicletas eléctricas en los cerros, pero también son una oportunidad Total, en la En ciudad. la ciudad, de todas Cuando maneras. las personas, ¿sabes? Oye, que en el cerro también. También. Esta También. cuestión bien Pensaba- establecida, con reglas un poquito más claras, pero tú te morís la cantidad hoy día de gente que anda en bicicleta gracias a una bicicleta. Exacto, que no podrían si no. Sí. Y en unos años más uno mismo. Yo ¿no? en ciudad me muevo en bicicleta eléctrica. Netamente no, pero todos me dicen, pero Canuto, tú con todo lo que pedaleás y la cuestión, pero vamos. Qué flojo. No, pero tiene otra lógica. Tiene una lógica que es mucho más para moverme en la ciudad, no para hacer ejercicio. funcional. Y queréis llegar rápido y llegar más o menos presentable. Eso me claro. permite no llegar todo transpirado a la pega, ponerle mi alforja. Entonces en una alforja llevo mi computadora y en otro llevo mi equipo para entrenar a la hora de almuerzo. Pero es el hecho, es un poco esa sensación que yo te decía, que tú vas en la ciclovía y veis un poco esta locura que está en la calle, que hoy día, enero, febrero, más tranquilo, pero en marzo es muy heavy. Entonces, esta cuestión es como, o sea, si te lo dice el Canuto, o sea, si te lo dice Ricardo, bueno, intentemos. Oye, si no cuesta tanto, No cuesta tanto. es llegar, No. animarse. Oye, ¿sabéis que una vez a la semana voy a agarrar este hábito? Y al que lo intente, a la gran mayoría que lo intente, algunos no, pero a la gran mayoría se van a dar cuenta que les conviene y que les gusta. Sí. Sí. Yo les recomiendo la ciclo recreo vía, que es un modelo Fantástica. que se trajo de Colombia, ¿no es cierto? Hace muchos años atrás, y que hoy día yo creo que es una buena oportunidad para que en un día domingo tranquilo, ¿no es cierto? Sacando la externalidad, o sea, lo que es el tema del tráfico, sí, la sí. seguridad y poner todo sobre la mesa para que la persona un poco entienda dónde se está moviendo y hace un buen recorrido por Santiago. Y pucha que está bonito. Es increíble, la ciclorrecorrida es clave para esto porque es la instancia que le permite a mucha gente el darse cuenta que de pedalear de 10 kilómetros en la ciudad no te mueres nada. ¿Cachai? Antes era mejor, antes llegaba hasta la quinta normal. Con la pandemia se cortó y ahora puedes llegar hasta el Museo de Arte. Pero está en Maipú también. Hay varias en el fondo Y en regiones. y en regiones también, pero nos forman una red perfectamente conectada. Entonces, ahí también nos falta un poquito más, pero la ciclorrecorrida yo creo que es increíble, fantástica y sobre todo para los niños. En nuestra ciudad, cuando nosotros éramos chicos, jugábamos en la calle, ¿no? Y tú Sí. pedaleas en la Auto. calle, o tenés auto y te corres. Hoy día los niños ya no hacen eso, ya sea porque la calle no lo permite, o porque los papás están más aprensivos, tal vez con justa razón, de que me lo van a atropellar, de que no se puede estar en la calle. Y la ciclorrecorrida se ha transformado para muchos niños en la única instancia para experimentar la ciudad como un lugar no hostil, donde podí pasear, jugar, escuchar algo que no sea el ruido del auto. Y encuentro que la ciclorrecorrida, o sea, yo todas mis fichas a más ciclorrecorrida. Me gustó tu foto de la ciclovía de la Alameda mostrando el plomo de fondo. Increíble eso. Bueno. No, maravilloso. Oye, y yo creo que estamos un poquito para cerrar. Esta es como la pregunta de cajón, que es siempre la más difícil porque, claro, si pudieras cambiar una sola cosa en nuestra ciudad mañana, ¿cuál sería? Es difícil. Sí, difícil, pero siempre hay Pero voy a parecer majadero, pero esto es lo de cobrar la externalidad. O sea, si tú me dijeras, ¿qué política pública tú crees que mejoraría la ciudad de un día para otro? que sería súper efectiva. Y sería súper efectiva, sería el de la tarificación vial. Cobrar la externalidad. En muchas ciudades lo que se ha hecho, como en Londres, por ejemplo, es que hay un anillo y tú cruzas el anillo y pagáis 15 lucas. De sitio, ¿no? No, no es de City, es más que eso. Creció. No estoy seguro, pero en Londres hay un anillo y tú pasás y tenés que pagar 15 pounds para entrar y poder moverte. En Nueva York se implementó desde el año pasado algo parecido, precio más o menos similar, en Manhattan. Es ahí Claro, el perímetro de Manhattan, claro. Hoy día, con la tecnología, y siempre hubo una barrera tecnológica que hoy día ya casi no existe. Hay un tema de privacidad, pero hoy día tú podrías cobrar a la gente que se mueve en auto, incluido yo también tengo auto y a veces me muevo en auto, y yo quisiera que a mí me cobraran la externalidad que yo genero. Y que mi auto tuviera un GPS, ¿cachai? Y que dijera, oye, este auto se movió tanto a tal hora, entonces eso tiene un costo y que me lo cobrara. Eso permitiría que todo el mundo racionalizara su uso del auto, Claro. porque en el fondo tú le decís, oye, Claro. usted está... Sí. Y eso no solamente reduciría la congestión, el ruido, la contaminación, sino que crearía espacio, ojalá no para que... Y como ese espacio ya no es tan atractivo para el otro que quiere andar en auto porque te cobran, te libera espacio. ¿Para qué? Para hacer más veredas, para hacer más áreas verdes, para hacer más ciclovías, para eventualmente incluso hacer más vivienda. O sea, el suelo de la ciudad es carísimo y está ocupado en un porcentaje importantísimo, del orden del 20% en vialidad. ¿Cachai?
Entonces yo creo que Autoestacionado. y además recolectar un poquito de plata, no mucha, pero recolectar algo de plata que podéis destinar a hacer infraestructura, a subsidiar el transporte público, a hacer cosas que en el fondo sean más vistosas, por así decirlo. Entonces, eso, si tú me dijeras una cosa, eso, tarificación vial. Don Eduardo, ¿llegamos hasta acá? Digamos acá. Oye, gracias Ricardo Muchas por la gracias. visita, súper interesante, porque Muchísimas gracias. creo que con un territorio como el que tenemos de autos tenemos que partir por la ciudad. Creo que ahí es donde habitamos las personas, donde vivimos, y creo que con una buena educación vial, con una buena educación de estos incentivos al aire libre, de moverse en bicicleta, de moverse a pie, de aprovechar, creo que es un empujón tremendo para lo que podemos de alguna manera también desarrollar al aire libre en el outdoor o en todas nuestras zonas rurales. Así que gracias. No, muchas gracias a ustedes. Muy A buena los conversación. amigos que nos escuchan, que crece. Yo estaba viendo los datos y esta cuestión me explotó. No todo Solo se- palabras de Yo no agradecimiento. sé si esta cuestión es un éxito o vamos al estrella. Solo palabras de agradecimiento por los comentarios. En este minuto, cuando estamos grabando este capítulo 002, estamos en proceso del envío del primero, pero el 00, el capítulo 0, tuvo una muy buena recepción. Le agradecemos a todas y a todos los buenos comentarios. Estoy al menos muy contento de poder desarrollar este espacio contigo, Ganuto. Tremendo invitado y tremendo desafío que me estás poniendo arriba de la mesa, porque me sacan un poco del molde y nos hacen reflexionar sobre lo verdaderamente importante, partir de donde estamos y con lo que tenemos. Me imagino que te vaya a pie hasta acá. Sí, yo me voy en la bicicleta. Grande. Un helado. Con el auto. No, Un helado antes, porque estamos en un lugar maravilloso. Eso. Agradecer a Interdesign, que está aquí en Avenida Isidora Goyechea 3200, y al ladito está el Torno Azul, que la semana pasada no me tocó helado, Ganuto, lo debo decir aquí. Yo creo que vamos a ir ahora por el lado. ¿Y alcanzaste a tomar café? Sí. ¿No de esas máquinas, cómo se llama? Rocket. Rocket, máquina italiana. Bueno, como todo en esta tienda, pues todo como una escultura. Maravilloso. Estamos dejándole aquí Lo veo toda la muy mesa, bueno. toda esta mesa de diseño extraordinaria, sucia, pero así somos nosotros, ¿ah? Autos, totalmente al aire libre, ¿ah? Nos gusta. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, Ricardo. Gracias. Chao. Gracias.